Trabajo con el simulacro de las nuevas preguntas de tipo ICFES para el año 2014, segundo semestre. Entonces vamos a trabajar hoy varias preguntas, varios tipos y modelos de preguntas para poder clarificar y entender y hacer una lectura bien acertada sobre qué es lo que va a preguntar el ICFES en el siguiente semestre. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar unas preguntitas y bienvenidos. Bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy con este tipo de preguntas? Vamos a hacer una simulación, los cuales van a exponer componentes en análisis de ciencias naturales. Recuerden que las diapositivas anteriores, bueno, el trabajo que hemos hecho anteriormente, les he explicado que ahora los componentes de ciencias naturales van mezclados, por así decirlo, van con los componentes únicos como ciencias naturales y no son tan específicos como para biología, para química o para física como lo planteaban las pruebas saber anteriormente. Las preguntas simulan situaciones y entornos que se pretenden en la prueba Saber 11, el cual tiene una nueva estructura. Bueno, vamos sin más preámbulo a ver cómo se llevan a cabo estas preguntas nuevas para la prueba Saber 11 de 2014, segundo semestre. Inicialmente vamos a encontrar preguntas de componentes de uso comprensivo del conocimiento científico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay situaciones y hay características del uso del conocimiento científico para ciencias naturales, biología, química y física, que de acuerdo a los conocimientos que nosotros planteamos o los que ya conocemos, ¿sí? La primera pregunta que voy a plantear acá, ustedes se preguntarán por qué están esas imágenes ahí. Tenemos un campo de cebada, tenemos un ratón y tenemos una serpiente. Hay una relación entre estos tres, como ustedes pueden ver, y nos genera la gráfica del pensamiento que son unas redes de cadenas tróficas o unas cadenas alimenticias. Entonces ahí vamos a ver esta pregunta relacionada con el componente ecosistémico y el componente de cadenas tróficas. Vamos a ver entonces específicamente la pregunta a qué se refiere. En un ecosistema habitan en equilibrio diversas poblaciones de ratas, serpientes, cultivos de cebada. En cierta época, la introducción de la agricultura extensiva y maquinaria bajó en gran consideración la población de serpientes. De acuerdo con la anterior información, se puede esperar a futuro qué. Entonces, ahí tenemos la situación. Tenemos que el uso del conocimiento científico nos lleva a analizar qué pasa en estas interacciones entre el ecosistema, entre el alimento y las poblaciones de ratas y las poblaciones de serpientes. Recuerden, ahí tenemos un productor, tenemos un consumidor primario y tenemos un consumidor secundario. También podemos analizar que hay una depredación, que hay una especie que se alimenta de la otra y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar qué pasa con nuestra pregunta. Las opciones son las siguientes. A. La población de ratas aumente. B. El cultivo de cebada sea más productivo. C. La población de serpientes aumente. D. El cultivo de cebada baje su productividad. Entonces vamos a mirar qué sucede con esta pregunta. Quiero que miremos la clave. Aquí la clave está oculta. Pero antes de descubrir la clave quiero que hagamos el análisis. Bueno, si se introduce la acción antrópica, o sea, la acción del hombre en este ecosistema, dice lo siguiente: baja considerablemente la acción de la población de las serpientes. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay serpientes, va a aumentar considerablemente la población de ratas. ¿Por qué? Porque las ratas se van a alimentar fácilmente de la cebada y pues van a aumentar su población, ya que como no tienen un depredador, no tienen un consumidor secundario que se alimente de las ratas. Entonces, pues para nosotros es fácil deducir cuál va a ser la respuesta. Miremos las situaciones. En las diapositivas. Ok, miremos las situaciones. Hagamos el análisis con nuestro marcador. Miremos acá. La primera es lo más obvio, ¿no? Las ratas aumentan porque van a tener a su disposición alimento suficiente. Entonces las ratas van a aumentar, esto es correcto. El cultivo de cebada sea más productivo, pues no es relevante porque no estamos hablando de productividad, sino estamos hablando de interacciones entre ecosistemas. Esto no tiene ninguna lógica. La población de serpientes aumente, no, porque se exterminaron, entonces no tiene sentido. Y lo mismo, la D está relacionada con la B, productividad, cebada. No estamos hablando de productividad, no estamos hablando de un componente social ni un componente de economía, sino estamos hablando de relaciones entre ecosistemas. Entonces la respuesta correcta sería la A en este caso. Miremoslo. Como vienen ustedes aquí, vamos a mirar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta de esto? Sí, señores, es la A. ¿Listo? Entonces, de esta manera aparecen preguntas de uso comprensivo de conocimiento científico. Vamos a pasar a la siguiente. Esta requiere...